Hoy hablaremos sobre los trastornos del desarrollo intelectual. Como primera pregunta tendremos ¿qué es el trastorno del desarrollo intelectual? Los trastornos del desarrollo intelectual TDI son una serie de alteraciones caracterizadas por un bajo nivel de inteligencia y limitaciones como el comportamiento adaptivo. Y el vocablo de retraso mental ha sido desplazado por un término de discapacidad intelectual en ámbitos legales, políticos y contextos clínicos y rehabilitaciones que se proponen a usar trastornos del desarrollo intelectual. ¿Cómo se diagnostica el trastorno del desarrollo intelectual? El diagnóstico del trastorno del desarrollo intelectual, cualquier sea su grado, debe de hacerse cuidadosamente y por un profesional experimentado. Un diagnóstico equivocado puede causar daños irreparables para el futuro del niño, así como perjuicios familiares y sociables. Debe de utilizarse los siguientes procedimientos. Como número 1 tenemos la historia clínica. Se tiene que tomar en cuenta la historia del embarazo y del parto, ya que los padres y la presencia de los trastornos hereditarios en la familia. Como paso 2 sería el examen físico. Debe de incluir una minuciosa observación del nivel de actividad del niño y la cantidad de alteraciones con los padres, con otras personas y con los objetos animados. El examen físico debe de ser prodigio y objetivo. Como número 3 tenemos el examen psiquiátrico. Abarca desde la entrevista de la historia psiquiátrica, el examen del estado mental o las pruebas de la personalidad, frecuentemente las alteraciones con la conducta tales como la imperatibilidad, la irritabilidad y las evasiones. ¿Cuál es la principal característica del trastorno del desarrollo intelectual? Se caracteriza por una actividad intelectual significativamente inferior a la media. Tratamiento para el trastorno del desarrollo intelectual. La mejor opción debe de ser con un diagnóstico precoz. Este va a permitir una rehabilitación y una reducción de habilidades para el paciente en los primeros años de vida, va mejorando, así como las capacidades adaptivas. Asimismo, deberán de ser tratados de forma específicamente y adecuadamente con los trastornos neurológicos como la epilepsia, los trastornos motores o los comportamientos como el autismo o la hiperactividad que interfieren a la evolución. Desde un punto de vista farmacológico no existen tratamientos específicos para el trastorno del desarrollo intelectual. Se han empleado diferentes fármacos en la eficacia clínica muy cuestionables como la citicolina, la vitamina B o con el objetivo de generar o proteger la función cerebral. ¿Cuáles son las causas del trastorno del desarrollo intelectual? Infecciones presentes al nacer que ocurren o después del nacimiento. Anomalías cromosomas como el síndrome de Down. Metabólicas, por ejemplo, la hipertabilidad, niveles muy altos de burraminia, entre más. Nutricionales, por ejemplo, la desnutrición al niño. ¿Cuáles son las limitaciones de una persona con un trastorno de desarrollo intelectual? Hay limitaciones en dos o más de las siguientes áreas: en las habilidades de adaptación, comunicación, la autoeducación y la vida del hogar con las habilidades sociales. Utilizan la comunicación, la salud, la seguridad, las habilidades académicas funcionales con el tiempo libre del trabajo y el retraso mental que se ha manifestado antes de los 18 años de edad. ¿Cuáles son las respuestas estratégicas que debe de brindar un sistema educativo a un niño con un retraso mental de desarrollo intelectual? Hay que, a partir de las áreas fuertes donde el alumno destaca y no es considerado, sus limitaciones de aspectos más débiles. Hay que conocer los obstáculos más importantes que le impiden un adecuado progreso al estudiante, sobre todo los factores socioafectivos, sensomotoros y cognitivos.
Hay que tener siempre presente los factores donde el alumno destaca lo más limitado, así como conocer los aspectos psicológicos, físicos, de salud, emocionales, los que se propone y dar respuesta educativa en el entorno que se está dando. ¿Cómo se debe de ser un currículo adecuado para un alumno con un trastorno de desarrollo intelectual? En el proceso de la lectura habrá que trabajar en los aspectos que más es la relevancia que tiene en la hora de comprender los textos. Eso quiere decir que está presente a la atención de otros aspectos como la anotación de signos lingüísticos, la ortografía que se pueda realizar en los mensajes que se da en clara o intencionalmente. En el área matemática hay que trabajar los conceptos que sirven para la vida real, como el dinero, las medidas, las operaciones aritméticas, principalmente lo que es lo matemático. Se debe dar prioridad a los contenidos que se puedan desarrollar mediante las actividades que fomentan y se relacionan con un grupo de referencia para aumentar la socialización. Habrá favorecer contenidos que se relacionen directamente con el desarrollo de la autonomía personal con la que se orienta, especialmente como la higiene, la alimentación, el sueño y el aseo personal. Y por último, para finalizar nuestro tema, hay que entender que los tiempos de las actividades que se desarrollen dentro del aula serán flexibles en el factor esencial para que no crear una inseguridad. Estos alumnos por ansiedad no querer hacer las tareas en el mismo tiempo con sus compañeros pueden sentirse algo frustrados.